bebidas y diabetes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy importante porque tiene muchas afecciones respiratorias. Es una enfermedad que tiene mucha carga. Y carga de enfermedad no es que la gente la lleva al lomo, sino que mata gente, igual que la hipertensión. Mata gente tempranamente y si no los discapacita. Vayan montando eso. Si tú no te controlas adecuadamente la diabetes, ¿ok? Tú puedes tener complicaciones agudas o crónicas que te pueden matar, te pueden llevar a la muerte o pueden llevarte a vivir con ceguera, pegado a una máquina de hemodiálisis, en insuficiencia cardíaca, con discapacidad por un evento cerebrovascular, Sin extremidad. amputado. ¿Ok? Entonces es una carga para el individuo, o sea, la persona que la padece, si no se la controla adecuadamente. Ojo, si se la controla adecuadamente, puede estar chévere. No sé cómo es. En la primera parte. La puedo poner. Ok. ¿Estás como yo? Sí, yo no llego bien. Bueno, entonces y además de que le cuesta al individuo, le cuesta al Estado. Porque una persona sale más barata si hace sus cambios de estilo de vida, si se toma su pastillita o se inyecta lo que se tenga que inyectar, que termine con alguno de los eventos que ya mencioné. Entonces es una enfermedad, y es un grupo de enfermedades, porque no es una sola cosa como ellos nos van a explicar ahorita, rápidamente, sino es un grupo de enfermedades. Hemos invertido 15 minutos en la introducción para que ustedes puedan finalmente hablar. Creo que le estamos dando tiempo. Sí, gracias. De nada. Cierra la puerta. Ay, qué complicado. Deja la lloradera, dale ahí. Ok. Ya. Ajá, arranca. Ok. Bueno, empezamos. Nuestro grupo va a empezar hablando sobre, bueno, evidentemente el concepto de la diabetes, su clasificación y cómo lo vamos a diagnosticar. En primera instancia podemos hablar de, grosso modo, el concepto de la diabetes. Básicamente la diabetes va a ser un conjunto de distintos trastornos metabólicos los cuales van a afectar los niveles de azúcar en sangre y por ende los diversos órganos que participan en él. Se clasifica como un conjunto. Enseñaron mejor más que azúcar. Ah, dijiste azúcar. Perdón, de glicemia. Se clasifica como un conjunto de trastornos debido a que hay distintos tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, tipo 1.5, que ahorita lo vamos a explicar más adelante, la gestacional, entre muchas otras cosas. Se van a afectar distintos órganos y los procesos van a ser un poco más detallados para cada uno. Ya teniendo ese concepto presente, vamos a hablar sobre las 4 categorías principales que quisimos traer el día de hoy, sobre sus clasificaciones. Las primeras dos que son... Entonces, ¿qué es la diabetes? Es las altas, ¿Quién está hablando? María Fernanda. las Ajá. altas cargas de glicemia en la sangre. Es un conjunto de trastornos que afectan el metabolismo de los carbohidratos, ya sea por deficiencia absoluta de insulina o por disminución de su capacidad de actuar en los tejidos periféricos, resistencia a ella. ¿Ok? Eso es lo que al fin y al cabo engloba ese concepto grande. Ok, ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de diabetes. Correcto. Entre los diferentes tipos encontramos algunos comunes, diabetes tipo 1, tipo 2. En la tipo 1 va a estar, grosso modo, la vamos a explicar más detallado, la destrucción autoinmune y la deficiencia absoluta. En la diabetes tipo 2 encontramos una pérdida progresiva de la regresión más una resistencia de la insulina. En la tercera que queremos mencionar es la diabetes gestacional. Esta básicamente es una que ocurre específicamente durante el proceso del embarazo, que es diagnosticada en el segundo y tercer trimestre y que no posee antecedentes. Y por último encontramos los otros tipos de diabetes, los cuales son menos comunes pero también existentes y es importante conocerlos, como lo son la monogénica, la exocrina y la inducida por fármacos, que también explicaremos más adelante. En primera instancia podemos mencionar a la diabetes tipo 1. Básicamente, como les había mencionado, su causa primaria va a ser la destrucción autoinmune como tal de las células beta del páncreas, teniendo en cuenta que las células beta que se encuentran en el páncreas son los productores de esta insulina. Básicamente va a haber una respuesta autoinmune por parte de nuestro organismo, lo cual va a generar la destrucción de los mismos y por ende el déficit absoluto de la insulina. Porque si se destruyen estas células beta no va a haber la producción de insulina y bueno, por ende va a disminuir los niveles de la misma. Al momento que exista esta destrucción
no va a existir ese elemento que me permita poder tomar la glicemia, la glucosa que se encuentra en vía hematógena, para que entre a las células y por ende disminuyan los niveles de la misma. Por ende, al momento de que esta no entra a las células, pasan dos cosas. Uno, ocurre un proceso de hiperglicemia, y dos, no hay nutrientes para cada una de las células para que lo puedan utilizar como fuente de energía. La prevalencia de esta es de 5 a 10% de cada uno de los casos. Una de las variantes, que era lo que yo mencionaba sobre lo de la diabetes 1.5, es lo de la LADA, que básicamente es diabetes autoinmune latente. La LADA. Es la diabetes autoinmune latente en adultos. Esto me pareció algo bastante interesante, bueno, por lo menos no lo conocía, que es un tipo de diabetes en la cual presenta una sintomatología y un proceso fisiopatológico tanto de la diabetes tipo 1 como de la diabetes tipo 2. Lo que toma la diabetes tipo 1 es la respuesta autoinmune. Básicamente sucede lo mismo en la destrucción de las células beta de las células en el hepático. Pero de la diabetes tipo 2 son el descenso de los niveles de insulina. Esto normalmente tiende a pasar desapercibido debido a que la presencia o el diagnóstico se puede dar ya después de los 30 años de edad. O sea, hay una persona que puede tener una diabetes autoinmune latente, pero no va a ser diagnosticada de manera precoz. Por lo menos yo vi que una estadística decía que de 10 al 15% de las diabetes diagnosticadas tipo 2 son diabetes tipo LADA. Sí, aquí, a ver, conceptos que son importantes que ustedes retengan. Lo primero es que la diabetes tipo 1 hay una deficiencia absoluta de insulina. ¿Producida por qué? O por problemas, porque hay generación de anticuerpos. ¿Puedes hablar de los anticuerpos en algún momento? Los anti-GAD, anti-insulina. Ok, hay un grupo de anticuerpos que entonces van a atacar a las células pancreáticas y van a agotarse, no va a haber secreción de insulina. ¿Ok? Habitualmente afecta a niños. Lo que pasa con LADA, con los que padecen el fenotipo de LADA, es que son pacientes que tienen diabetes, pero que ya son adultos, ¿ok? Y que entonces van a tener también afectación autoinmune, pero la evolución es más lenta. No es como en el paciente con diabetes tipo 1, que una vez que entran, él debería decirles en un rato que eso tiene varios estadios. Una vez que entran ya a la fase de hiperglicemia, la evolución hacia una complicación o la presentación como clínica puede ser como una complicación aguda. Los pacientes con LADA también lo pueden hacer, pero la destrucción de la insulina es más lenta y por eso esos pacientes se van a presentar en edades mayores. ¿Okay? Entonces, LADA lo que quiere decir es eso, diabetes autoinmune latente en adultos, sus siglas en inglés. ¿Okay? Por lo menos otra de las características que tiende a pasar desapercibida, porque como se diagnostica como diabetes tipo 2, se le indican medicamentos, como si fuera diabetes tipo 2, como la metformina, y los pacientes tienden a mejorar, solamente que es como una mejoría transitoria en el cual, porque al principio no necesitan esa suplementación de insulina, pero mientras va pasando el tiempo ya llega una sobresaturación de esta insulina, la cual no se está necesitando, se genera un daño, y ya cuando sí se presenta este déficit de insulina. Gracias a ese como que efecto transitorio es lo que tiende a que la gente lo diagnostique como una diabetes tipo 2. Y bueno, ahora podemos hablar sobre la diabetes tipo 2. En esta va a ser como tal una pérdida progresiva no autoinmune. Hay una cosa que es bien importante antes de seguir. Uno antes decía que, bueno, que la diabetes tipo 2 sí es progresiva, como ya lo voy a decir ahora. Pero que desde hace varios años para acá se viene hablando de que la diabetes tipo 1 hay estadios. ¿Okay? Entonces, tenemos los pacientes con diabetes tipo 1 que solamente tienen anticuerpos, pero no tienen manifestaciones clínicas ni alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Están los tipos estadio 2, donde tienes, además de los anticuerpos, ya empiezas a tener, ya se habla de prediabetes, diabetes tipo 1, cosa que antes no se hablaba. Eso hay varios años hablando, en varios statements de la edad se está hablando. Y entonces ellos ya tienen, la persona, tú le haces una tolerancia glucosa, que me imagino que lo van a hablar ahora los medios de diagnóstico, y la persona tiene características de prediabetes. Y ya después, entonces están los que ya tienen los anticuerpos, las alteraciones del metabolismo de la glucosa, ya en el rango de diabetes, ¿ok? Y ahí es donde, bueno, estos pacientes
deben ser tratados. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que ya tienes una vigilancia más estricta sobre estos individuos y no se manifiestan como, no te llegue un muchachito a la emergencia con una situación así diabética o un estado de crono. Ok. Entonces, eso es bien importante. Dale. Bueno, la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, básicamente está tardada por una pérdida progresiva no autoinmune de la secreción de insulina. Básicamente no va a haber una respuesta inmune, sino que lo que va a pasar es que van a haber varios factores que me van a generar que la insulina no pueda ejercer su función. Entre los principales es la alteración de los distintos receptores. Básicamente la insulina va a ocurrir un proceso de estabilización en esta cascada en la cual no se puede unir a los receptores de la célula en específico, lo cual no va a permitir que esta me genere, digamos que la apertura de los distintos canales para que esta glucosa que se encuentra en sangre entre a la célula y genere su función como fuente de energía y bueno, también disminuir los niveles de glicemia en sangre. Básicamente esto es lo que va a pasar, es lo que habíamos visto sobre los transformadores, los GLUT4. Básicamente estos no se van a translocar, por ende no me van a permitir la apertura y no va a suceder el paso de la glucosa hacia la célula. Y bueno, me genera todo lo que habíamos mencionado de disminución de los nutrientes y bueno, una hiperglicemia en sangre. Otro de los factores que me afecta va a ser de que al momento de que esta insulina no pueda ejercer su función debido a que no se conecta con los distintos receptores, va a ocurrir una hiperinsulinemia que posteriormente, cuando este sea prolongado, me genera una sobresaturación de la producción de la misma, de tal manera que los islotes, donde se encuentran las células, se van a saturar y ya no me van a producir más insulina. Por ende, los niveles de insulina primero van a elevar y luego se van a descender, lo cual también me va a traer como consecuencia por parte por lo menos del hígado que van a pasar por distintos procesos de gluconeogénesis y gluconeogénesis, los cuales van a generar mayor glucosa, ya sea por parte de los distintos productos que normalmente realiza, como la liberación de la glucosa que se encuentra en los reservorios ya previos en el organismo. La prevalencia de esta, como el que había comentado, ahora la más común, es del 90 al 95%, es decir, la gran mayoría de los pacientes diabéticos tienen este tipo de diabetes. Y la diferenciación clave de la diabetes tipo 1 es que no existe destrucción autoinmune de las células beta. Si por ejemplo en el país hay 2,5 millones de diabetes, de personas con diabetes, como nos sacamos la cuenta de Bescan en el 2016, de eso el 10% nada más tiene diabetes tipo 1. Y la gran mayoría, el 90%, la gran mayoría, eso es lo que van a ver, son personas con diabetes tipo 1. ¿Qué vas a hablar otra cosa? Pero la diabetes tipo 2. Ok, importante, en la diabetes tipo 2, además de la resistencia a la insulina que ocurre en tejido periférico, hay otros mecanismos que contribuyen a su génesis, como por ejemplo la disminución de la reabsorción de la glucosa a nivel del riñón y eso o por ejemplo la alteración del efecto incretina o la relación, y la otra es las relaciones muy cercanas que existen con la obesidad, bueno, muy pareja. O sea, a medida que aumenta la diabetes, aumenta la obesidad, pero aumenta la diabetes. Lo que les quiero decir es que hay diferentes, no solamente es la parte de aumento de resistencia a la insulina y disminución de la secreción de insulina a largo plazo, sino hay otros mecanismos que es lo que hace que haya un número grande de blancos terapéuticos. ¿Okay? No solamente para la persona con diabetes tipo 1 habitualmente se trata con insulina. Ahorita están tratando con autoanticuerpos, plantas, pero cirugía, pero en general aquí no. Aquí hay diferentes blancos terapéuticos porque hay otros mecanismos de producción de hiperglicemia que están metidos en la diabetes tipo 2 y que van más allá de los que no creo que son los más frecuentes. Más adelante igual vamos a hablar sobre el privado, que básicamente eso lo va a decir. La detección precoz de la diabetes en distintos tipos de pacientes. Sigue. Y bueno, en las distintas clasificaciones, ya esta es la última, encontramos lo que hemos mencionado, la diabetes gestacional. Básicamente se diagnostica en el segundo y tercer trimestre del embarazo y básicamente es una complicación de la misma. Más adelante vamos a explicar cómo se cuantifica cuando lo veamos en el proceso de diagnóstico. ¿Qué importancia tiene la diabetes gestacional? Además de generar un embarazo de alto riesgo, ¿qué importancia tiene la diabetes gestacional? Si por ejemplo
alguien se embarazó. Juana se embarazó y tuvo diabetes gestacional, que se la diagnosticaron en la semana 28 del embarazo. ¿Qué importancia tiene para Juana eso más adelante? Se deben controlar siempre. Ajá, O ¿por sea, qué? tienen que ir siempre. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que yo quiero que se quede con ustedes, tengan eso en la cabeza? ¿Ah? Dámelo. Victoria. No me va a llegar nunca. Eso es. Victoria acaba de decir que es un factor de riesgo para desarrollar diabetes a futuro. Entonces, si alguien se le diagnosticó diabetes gestacional en el embarazo, usted está en la obligación esa persona debe ir a un cribado, a un despistaje cada año, porque el riesgo es mayor que una mujer que no tuvo diabetes gestacional en su embarazo. Y las complicaciones que tiene un bebé con una mamá con diabetes, no es normal también con la diabetes gestacional. Es que si tú tienes diabetes gestacional en el bebé, eso puede producir, entre otras cosas, son bebés que son macrosómicos. Por la diabetes. Por la diabetes, sí, claro. Entonces, de hecho, tú puedes hacer, cuando estás interrogando a un paciente, tú le puedes preguntar, ¿se le subió la glicemia en el embarazo o le diagnosticaron diabetes gestacional? Y si no sabe, porque mucha gente no sabe, le puedes preguntar, ¿y cuánto pesó su bebé al nacer? Entonces, un bebé más de 4 kilos puede ser identificativo de eso y puede la persona tener una diabetes gestacional. Eso lo puedes preguntar. Ok, es una manera, sobre todo, donde hay gente que no conoce mucho de su historia. Ajá, sigue. Entonces ya saben, eso es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Eso se lo tienen que aprender, porque hay que buscarlo activamente. Ok, sigue. Ajá. Y luego encontramos las distintas causas específicas de la diabetes, que bueno, poco se conocen, pero tenemos que tenerlos presentes, en las cuales encontramos los distintos síndromes monogénicos, como el MODY y la diabetes neonatal, que básicamente son alteraciones en distintos genes. Específicamente este sería el gen MODY, que básicamente es lo que más va a inducir a la diabetes. Solamente que cuando se hace uno de estos tipos de estudios genéticos se nota que este está alterado y por eso ya se encuentra la causa específica de la diabetes. Luego encontramos a la causada por páncreas exocrina, que básicamente son las afecciones como tal del páncreas, como lo puede ser una fibrosis quística, pancreatitis o un trauma en específico. Si se afecta al órgano que evidentemente no secreta la insulina y genera otras funciones, evidentemente las mismas van a disminuir y me pueden inducir a un tipo de diabetes. Y luego encontramos a la inducida por fármacos, normalmente por glucocorticoides. Esto tienden a generarme alteraciones en los niveles de glicemia en sangre, al igual que los tratamientos, por lo menos contra el VIH, por lo menos el tratamiento radical, normalmente puede generarme una respuesta autoinmune por parte de nuestro organismo, el cual piensa que el páncreas no es propio del mismo y me genera un daño, como lo hemos visto en la diabetes tipo 1. Y ¿Qué es inhibidores de puntos de control? eso es lo Esos son unos medicamentos nuevos que se están usando en el tratamiento del cáncer. ¿Ok? Pembrolizumab, nivolumab, y estos medicamentos pueden producir diabetes tipo 1. ¿Ok? Entonces, los pacientes con cáncer que reciben estos medicamentos deben buscarse también. Hay que hacerle despistaje de privados para diabetes. Pero sobre todo ellos realizan porque es autoinmune el fenómeno. Ok, ahora viene. Viste. Bueno, entonces Victoria. Ajá. Yo creo que no se va a olvidar ya. Dale. Como para entrar en contexto, me gustaría que todos entendamos cuáles van a ser esos pacientes, que nosotros deberíamos tener un poco más de cuidado, pensar, bueno, este podría desarrollar diabetes en algún punto de su vida. Primero que todo, el factor de edad es importante. Todos los que estamos aquí presentes, a partir de los 35 años, deberíamos iniciar ese tamizaje, sin importar cuáles sean nuestros factores individuales. Aparte de eso, por supuesto, un paciente con obesidad, o sea, un IMC igual o mayor a 25 kilogramos entre metro cuadrado, ¿Sobrepeso o obesidad? sobrepeso o obesidad, con estos siguientes factores también es importante descartar. Por ejemplo, pacientes cuyos familiares de forma, o sea, familiares directos tengan diabetes, pacientes con ovario poliquístico, pacientes que tengan riesgo cardiovascular, e incluso también la etnia es importante acá, capaz, bueno, en Venezuela realmente no se ve tanta diferenciación, pero es importante reconocer. Exacto, es realmente importante reconocer que tanto afroamericanos, latinos, que seríamos nosotros, pues tienen alto riesgo, como he comentado, individuos con ovario poliquístico, individuos que no tengan actividad física constante, también es un factor, y también pacientes que tengan algún tipo de signo relacionado a resistencia a la insulina, o bueno, realmente
síndrome metabólico. Entonces, como por ejemplo la galactosis nigrans y... ¿Eso es síndrome metabólico? Ajá, el síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades que... De factores de riesgo. O de factores de riesgo. Que por ejemplo, o sea, uno de los puntos es la dislipidemia, la obesidad. Sí. Ajá, dislipidemia, obesidad. Pues... Hipertensión. Ajá, hipertensión. Trastorno de metabolismo de la glucosa. Ok. Y no, porque eso... Obesidad central. Ah, HDL bajo, triglicéridos altos, hipertensión y trastorno de metabolismo de la glucosa. ok. No se me olvidó ninguno grabado. O algo. No, pero no forma parte del síndrome metabólico. Como parte de los No, esos son. Ok. infertilidad. Ok. Bueno, ¿qué más? Bueno, con respecto a la prediabetes, que ya la vamos a hablar más adelante, si es un paciente que está diagnosticado con prediabetes, este debería hacerse un chequeo una vez al año o cada vez un año. Por supuesto, también hay pacientes que fueron diagnosticados con diabetes gestacional. Esta parte habla de un año de hasta 3 años, en ese periodo de tiempo. Y pacientes que no tengan sus valores alterados, o sea, que estén dentro de los valores normales, deberían igualmente hacerse su tamizaje cada 3 años. Siguiente, por favor. Ok, entonces ya vamos con los criterios diagnósticos. Eso es importante porque hay personas que están en riesgo de hacerse diabéticas, de convertirse diabéticas, y además es importante porque se puede prevenir. Entonces tú haces el tamizaje, si estás en categoría de prediabetes o ya tienes diabetes, pero además de que puedes prevenir y revertir si estás en la categoría de prediabetes, si haces diagnóstico e intervienes tempranamente vas a disminuir las complicaciones. ¿Okay? Entonces por eso esto de aquí en hacer el tamizaje y de hacerlo tempranamente es muy importante. Entonces hay que aprenderse. Dale. Bueno, como prueba tenemos en ayunas que los niveles normales deberían ser menos de 140 miligramos de decilitro. Por supuesto, si están aumentados o iguales a 126, después de 8 horas de ayuno es considerado un nivel anormal de glicemia. También tenemos la PTOG, es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es una de las más importantes. Ya voy a hacer énfasis en esto, que los niveles aumentados van a ser mayores o iguales a 200 miligramos entre decilitro. Acá lo que vamos a hacer es que necesitamos al paciente que también tenga 8 horas de ayuno, pero a este en teoría debería proporcionarse unos 75 gramos de glucosa anhidra, o realmente muchas veces simplemente se les manda a desayunar o a almorzar al paciente y a las 2 horas se toma de nuevo la muestra. Y la glicemia casual o espontánea, por decirlo de una manera, solamente con esto en ciertos pacientes podemos incluso diagnosticar diabetes. ¿En qué pacientes? Obviamente, unos que tengan una crisis de hiperglicemia, o pacientes que tengan signos bien característicos como son la polidipsia, poliuria y pérdida de peso espontáneo. Siguiente, por favor. Ok, esos números se los tienen que aprender de memoria. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? ¿Ok? Eso ahí sí, y falta este otro criterio que es el criterio por hemoglobina glicada. Ajá, exacto. Como cuarta prueba diagnóstica tenemos la hemoglobina glicosilada, que los niveles... Glicada. Ok, hemoglobina glicada, que los niveles normales deberían estar menores al 5,7%. En caso de diabetes van a estar a partir de 6,5%. Por supuesto, esto debería ser una prueba estructurada, debería ser obviamente realizada en laboratorios que tengan certificación con respecto al mismo. Y como les comentaba, estos signos característicos que son la poliuria, exceso de orina, polidipsia excesiva y pérdida de peso muscular. Ahora, si nosotros como que tuviéramos que elegir o poner un top 1 y top 2 de las pruebas importantes, realmente la más sensible, y lo que quiero que se quede, es la PTOG, que es la prueba oral. Y de hecho es la que se utiliza en pacientes con mayor riesgo, como por ejemplo, pacientes post-trasplantados, entre muchos otros. Ahora, si tuviéramos que poner como el top 2, realmente sería la hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada. Esta, si bien no es tan sensible, pero realmente es más conveniente y muchas veces mucho más fácil de reproducir. ¿Por qué? Porque realmente esta no va a estar, digamos, influenciada por factores diarios, como si está la PTOG, que necesitamos que el paciente tenga 8 horas de ayuno, que no haya hecho, que haya comido sus niveles de carbohidratos normalmente,
También que el mismo no esté bajo factores estresores, no solamente estrés emocional, sino también algún tipo de enfermedad, infección, etc. Y ese tipo de cosas. Entonces realmente es como en segundo lugar, también es bastante buena para sacar un buen diagnóstico. Ahora, con respecto al gold standard de la confirmación, tenemos que, por supuesto, quitando al paciente que esté en una crisis de hipoglicemia, o también que tengan esos signos claros que les comenté, tenemos dos vías. ¿Okay? La primera opción sería hacer dos pruebas diferentes. ¿Okay? Que la idea es que por lo menos de esas 4 pruebas, si se realizan las 4 por decirlo de alguna manera, 2 de estas deben salir positivas. ¿Okay? Entonces, 2 de estas se realicen la misma muestra y salgan positivas, o también lo que podemos hacer es hacer la misma prueba pero en 2 momentos diferentes para verificar si hay variación en lo que sería la... ¿Entendieron eso? Por ejemplo, una señora de 60 años o de 50 llega a la consulta con un índice de masa corporal de 29, para chequearse, tiene 136, 86 de tensión arterial, y le llega con un perfil 20, porque eso ellos llegan con su examen. Y en la glicemia ustedes ven que tiene 126 en ayuno. Le preguntan ayuno de 8 horas. Esa gente que a veces le dice, no, yo comí a las 4 y vengo a hacerme el examen. Eso es demasiado. El ayuno básico son 8 horas. ¿Ok? 10 horas, pero no más que eso. Ajá, pero entonces, ¿qué hacen con él? Hemoglobina glicosilada. Le puedo pedir una hemoglobina glicosilada o una hemoglobina glicada. Ajá, eso es opción 1. ¿Ok? Le puedo mandar a hacer otra glicemia en ayuna. La curva de tolerancia a la insulina. No, de insulina no. Ah, no. Ella mencionó en algún momento la insulina en los criterios diagnósticos. No. Eso es otro concepto que quiero que ustedes se lleven. Para diagnosticar diabetes o prediabetes, lo único que hace falta, se hace con base en 3 criterios. Los criterios de glicemia plasmática en ayuna, los criterios de carga de tolerancia, postcarga, o sea, postcarga, no postprandial, postcarga de glucosa, o los criterios de hemoglobina glicada. Son esos 3. A menos que usted llegas con poliuria, predixa, estás perdiendo peso, entonces, bueno, y te hacen una glicemia capilar en el consultorio y tienes 250, ya, porque tiene síntomas de diabetes y además tiene la glicemia alta. ¿Ok? Jesús José, ¿sí? Jesús. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Pero entonces, esa señora que llegó así, tiene riesgo, porque ya les dije que tiene sobrepeso. ¿Ok? Y esa tensión estaba normal, 136-86. Es presión elevada. ¿Se acordaron de la clasificación? Entonces, hay que repetirla, hay que confirmarla. Y tienen 3 opciones. Claro, si el tipo tiene 200, no le hagas una curva. Hazle una hemoglobina glicada o repite la glicemia, por favor. ¿Ok? Y una cosa, como para agregar lo que está diciendo la doctora, es que muchas veces, por ejemplo, las mismas pruebas pueden contrastar. Como les comentaba, la PCOG, como es tan variable o depende tanto de los factores diarios de la persona, por ejemplo, podría llegar un paciente con 250, que desarrolla 250 en una PTOG, pero en una hemoglobina nada, puede tener un porcentaje de 5,7, por ejemplo. Entonces, como para ¿Por qué evitar puede eso, pasar eso? ok, yo por lo menos pienso, o sea, No pienses, porque eso está en la guía. ajá, que como les comentaba, o sea, como esta está, por ejemplo, si es un paciente que no hizo sus 8 horas de ayuno, es un paciente que tiene algún tipo de enfermedad, ¿Qué ventaja tiene la hemoglobina glicada sobre las otras pruebas? que realmente puedes ver los últimos 120 días, que puedes ver los últimos 120 días de Ajá, evolución pero del paciente. ¿cuál es la ventaja principal? Aparte de que me habla de cómo estaba el control de la glicemia o las variaciones de la glicemia en los últimos 120 días. Exacto, lo puedes utilizar para el control. ¿En qué constante. momento del día me lo hago? ¿Necesito ayuno para hacerlo? Te hago la pregunta. Exacto. Para hacer la hemoglobina glicada no hace falta ayuno. O sea, tú estás a las 4 de la tarde y le digo, bueno, anda y hazte una glicada. ¿Vale? O sea, no necesitas ayuno como para las otras pruebas. ¿Ok? Eso es bien importante. Pero tiene desventajas.
¿Cuáles son? En este caso, o sea, por ejemplo, o sea, si es un paciente que tiene algún tipo de problema de eritrocitos, un paciente con una anemia, por ejemplo, el hemoglobina surgir, exacto. o sea, va a haber una variabilidad en la Cualquier cosa que altere el recambio de los glóbulos rojos puede alterar la hemoglobina glicada. Entonces, pacientes con hemoglobinopatía puede alterar. Pacientes con enfermedad renal, pacientes con VIH, pacientes, incluso en los pacientes de raza negra puede pasar. Dime, María Fernanda. Y si por lo menos, o sea, no sé si funciona así, como que la diabetes es relativamente nueva y todavía no se ha registrado también. Bueno, tú puedes tener, o sea, de repente el tipo tiene 126 y la otra es 127, o sea, ya está. Pero tú agarras y la glicada te da 6, 2. No tiene criterio por glicada, pero tú agarras el criterio que tenga más alto. Porque además el individuo se va a beneficiar de que tú tengas eso. ¿Ah? No se puede usar Dime, Juan Diego. No. ¿Sí? No es Juan Diego. Tú eres Durán, pero es José. José Durán. Hay demasiado José en este y el salón. péptido sí que no se puede. Profe, no hay José. Entonces los otros son Jesús, ya está fácil. ¿Ah? El péptido 6. ¿Cuándo usamos el péptido 6? Los niños del diagnóstico. Mosfiche, que tú eres el que estaba con la parte de la diabetes tipo 1. Es básicamente cuando sospechamos que hay déficit de insulina. En los pacientes con diabetes tipo 1, nosotros, ahí es cuando podemos usar el péptido 6. ¿Ok? Pero para criterios de diabetes, en general nosotros usamos esto. Oye, olvídense de insulina. Eso aquí, en esto no se usa. Y en ninguna guía, en la guía no estaba. Lo usan en otros casos, los endocrinos, para otras cosas, pero para diagnosticar ni diabetes ni prediabetes se usa insulina. Sigue. Ok, entonces, ahora con respecto a la diabetes gestacional, que ya nos había comentado eso, es que va a estar diagnosticada. Habla fuerte porque yo no creo que ellos me estén escuchando. Que va a estar diagnosticada entre las primeras 24 o 28 semanas del embarazo. Vamos a ver dos tipos de estrategias que podemos seguir. La primera es la que tiene un solo paso, que es realizar los test de OG, o sea, en ayuno, otorgándole a la paciente unos 75 gramos de glucosamina. Y si los factores en ayuno, o sea, ustedes pueden haber tres tipos de momentos y en estos van a haber variabilidades. Si en ayuno va a estar mayor o igual a 92, si después de una hora va a estar igual a 100, mayor o igual a 180 y después de 2 horas mayor o igual a 153, ya es posible diagnosticar a esta paciente con una diabetes gestacional. También tenemos la estrategia de 2 pasos. ¿Ven que los valores son más bajitos? La estrategia de 2 pasos es, cuando la paciente no está en ayuno, sino que se le da una carga de glucosa, que esto tiene un nombre que es la prueba de O'Sullivan, si no me equivoco. Pero bueno, se le da unos 50 gramos, como les comentaba, sin ayuno, y después de una hora, si los valores van a estar están aumentados, o por ejemplo, son mayores o iguales a 140, en otro momento se le hace, digamos que se vuelve a pasar se vuelve a hacer una PTOG, y se le otorga en este caso unos 100 gramos de glucosa al día. Oye, se prefiere la de arriba, la estrategia de un paso, es más sencillo. Es como dar mucha vuelta. Bueno, Sí, se depende no, si el no, paciente sí, llega no. ahí. Es que siento que la única ventaja es Ahí lo importante no necesita ayuno. Exacto, Sí. que llega a dar. Y es que tienes que hacerlo entre esa semana, 24 y 28. Si yo tengo 140 en la semana 12, ¿qué diagnóstico me hace? 140. De glicemia en ayuno. Probablemente ya yo tenga diabetes previamente. Ok. ¿Ok? O sea, ya yo tengo una tenía una diabetes que no estaba previamente diagnosticada. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, yo salí embarazada. ¿Ok? Voy al control. La semana 14. Y me encuentro que tengo, llevo la glicemia la tengo en 140. Probablemente en ese momento ya lo que está pasando es que ya yo tenía el diagnóstico, yo tenía diabetes y no lo sabía. Porque la diabetes gestacional habitualmente se desarrolla entre las semanas 24 y 28. Es lo que les quiero decir. Okay, cuando tú tienes entonces esas cifras antes,
Acuérdate que no todo el mundo en la Venezuela profunda, como dice Villamil, no todo el mundo se hace sus controles regularmente, ni nada de eso. Es una muchacha que te llega y cuando tú ves, probablemente ya era de Y con esta que la paciente ya es diabética antes, tiene las mismas características del bebé que... Igual hay que cuidarlo, porque el problema es la hiperglicemia. Por ejemplo, podemos preguntarlo del bebé, si tenía diabetes, esta persona que tenía diabetes antes del embarazo y para la segunda. No, pero igualito tiene riesgo. Dime, Osana, ¿ah? Ah, no. En los No, otros. Osana, Génesis. Bueno, pero voy poco a poco. Osana es una cosa bíblica y Génesis también, ahí voy. Ah, bueno. La misma categoría. Hay que ponerle el moca. Ah, dale. Hay posibilidad de que uno no diagnostique la diabetes entre la 24 y la 28 y después igual la desarrolle la madre. Claro, sobre todo si no, en un sitio donde no hay control. O sea, pero digo, le hacemos la prueba entre la 24 y la 28. Pero sale normal. ya en la 28 ya tú, o sea, sí la puedes desarrollar más adelante, pero ese es el momento donde tú lo haces, además lo haces por privado. O sea, la gente llega y no tiene nada y tú se lo haces, lo buscas activamente. Bueno, yo voy a opinar con lo que es la prediabetes, que sería la antesala de riesgo. Esto es un estado metabólico en el que la glucosa, el nivel de glucosa está más elevado de lo normal, pero no tanto como para diagnosticarlo, en una diabetes per se. Como ya dijo la profe, tenemos 3 criterios para identificar la prediabetes, que sería la glucemia en ayunas, que sería entre 100 y 125 miligramos sobre decilitros, la intolerancia a la glucosa, que sería entre 140 y 199 miligramos sobre decilitros, y la A1C, que está en el rango entre 5.7 y 6.4%. Es importante, es fundamental entender que el riesgo es continuo y aumenta proporcionalmente en los extremos superiores de estos rangos. Y bueno, también siento que es importante saber que no necesariamente tenemos que tener los 3 elevados para decir que el paciente está prediabético, sino que bueno, con un solo criterio ya entra en prediabetes gestacional. Aquí está un cuadro donde creo que es más fácil ver lo que bueno, ya nos comentó Ana y nos comentó la profe, cómo sería el rango normal. Apréndanse ese cuadro. No lo voy a repetir porque es como redundante, pero siento que es importante Pero apréndanse. para entender. Eso es lo del 140 que acaba de decir. Sí, es lo que acaba de decir Ana, los rangos. O sea, los criterios, como un cuadro resumen. Ya, ahí hay un error. Ni. Ahí hay un error. ¿Cuál es? No hay ningún error. Eso está bien. Apréndase mejor. Wow. No, bueno, pero está bien, pero déjenme pensar. Era para que seamos- Era para despertarlo. Bueno, ya pasó. Hay laboratorios donde pueden encontrar el nivel en 110, pero el criterio de 100 en ayuna, para glucosa plasmática en ayuna, el sentido que tiene es que agarra más personas. ¿Ok? Identifica más personas en riesgo, algunas con riesgo más bajo, pero tú puedes intervenir. Pero no se extrañen que algún laboratorio ponga como límite de glucosa 110 a 125. Bueno, ahora dejando a un lado los valores, nos vamos a lo que es el cribado en asintomático, donde nos tenemos que preguntar a quién hay que evaluar. Entonces, en primera instancia tenemos el criterio universal, que bueno, que como ya lo comentó Ana, todos los adultos que tengan mayor o igual de 35 años deberían hacerse como esa prueba para indiferentemente tienen o no factores de riesgo. Luego tenemos el criterio por IMC, más el riesgo, que es bueno, aquí los adultos de cualquier edad con sobrepeso u obesidad, donde tienen un índice de masa que sea mayor o igual a 25 kilogramos sobre metro cuadrado, más un factor de riesgo adicional, debería de hacerse esta prueba para diagnosticarlo. Para identificar eso. Para identificar su riesgo, exacto. Y que ya lo voy a hablar más adelante cuáles serían esos factores de riesgo. Luego tenemos los grupos especiales, que bueno, personas con VIH o personas con tratamiento de medicamentos de alto riesgo, como también nos comentó Zoe, que serían las estatinas, antisépticos, Antipsicótico. antipsicóticos.
O lanzapina, es un antipsicótico que produce, la gente puede aumentar de peso y puede aumentar el riesgo de riesgo. Las estatinas producen aumento de la glicemia en ayunas, pero se ha visto con el tiempo que ese aumento de la glicemia que producen las estatinas no aumenta el riesgo cardiovascular, ni siquiera tampoco aumenta el riesgo. Pero sí la pueden subir un poquito. Pero a pesar de eso, el beneficio con esos medicamentos es tanto, en disminución del riesgo cardiovascular, que ese riesgo, sí. Bueno, ahora sí con los factores de riesgo que les había comentado, tenemos la media distancia, que, bueno, la historia familiar, sí, pero en el entorno más cercano. ¿Quién es esa Gina? Sí, más feliz. Empezó el brote, dale. En el entorno más cercano tenemos las etnias de alto riesgo como latinos, afroamericanos, nativos y asiáticos. Tenemos personas con antecedentes de enfermedad cardiovascular o hipertensión. Lo que nos había contado el profe, el HDL bajo y los triglicéridos altos. Y personas con síndrome ovario poliquístico y que bueno, serían la resistencia, o sea, que sufren de resistencia a la insulina, que también nos da como una característica de lo que es la acanthosis nigris. Esto es importante, ¿ok? Porque son personas que están en riesgo. O sea, a ustedes, un paciente con hipertensión, deben buscar. Un paciente con enfermedad cardiovascular, que hizo un infarto, debe buscar diabetes, ¿ok? Y bueno, ya. Que está destruida. Sí, ya te vi. Y bueno, para finalizar, si los resultados son normales, es importante que este cuidado igual se repita cada 3 años.